y Sí. tal, y su táctica, le No. cachacharros, nada de eso. No, no necesariamente, ¿vale? Digamos que la manipulación va más en la forma de comunicarse que tienen. Entonces utilizan técnicas como culpabilizarte, amenazarte, tácita o directamente. Es decir, una amenaza puede ser, pues si, como decíamos antes, si no vamos a la playa este fin de semana, pues no te voy a hablar en todo el fin de semana. Eso sería una amenaza directa. Y una amenaza tácita sería más el tú mismo. Él tú sabrás. Tú sabrás. Tú sabrás lo que haces. Qué mal suena eso. Suena muy mal, Ay, suena es muy mal, horrible. pero además todos hemos conocido personas que lo utilizan. ¿Vale? Tú sabrás lo que haces. No siempre la culpa y la amenaza son las técnicas utilizadas. A veces es la técnica que utilizan para manipularte es ignorarte. Es decir, no te hago caso. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar con un manipulador, una manipuladora, y te evita o te cuelga el teléfono o no quiere hablar contigo, de alguna forma te está infringiendo un castigo también. Si tú quieres arreglar la situación por las buenas, pero la otra persona te pone bloqueos, es decir, acaba teniendo hasta el poder de decidir cuándo se habla. Eso también es una técnica de manipulación, ¿no? El manipulador además cree que los demás deben ser adivinos, ¿vale? Tú sabrás lo que me pasa. Es decir, yo me enfado, yo soy el manipulador, poniendo por ejemplo, y la otra persona, ¿qué te pasa? Tú sabrás lo que me pasa, ¿no? Tú sabrás por qué estoy así. ¿Por qué estás así? Tú sabrás. Tú deberías saberlo, ¿no? No te das cuenta de nada. Ese tipo de cosas son técnicas de manipulación. Pero esas son situaciones también muy cotidianas. ¿Siempre Muy son técnicas cotidianas. de manipulación? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Inconscientemente. Sí, porque estamos poniendo, fíjate, estamos poniendo en un callejón sin salida a la otra persona. Por eso cuando hablamos de manipulación no hablamos de una cosa muy grande, estamos hablando de una cosa muy cotidiana, ¿eh? Ya, claro. Si yo le digo a la otra persona, tú sabrás lo que me pasa, estoy obligando a la otra persona a adivinar qué me pasa, que probablemente sea que esté enfadado por lo que estoy diciendo, pero tiene que adivinar qué me pasa y cuáles son las razones que están en mi cabeza para que yo esté así. ¿Cuál es la interpretación que yo he hecho? ¿No sería más fácil decirle, mira, estoy enfadado y estoy enfadado porque hay una cosa que me ha molestado, que es esto, esto y esto, ¿vale? Cuando tú haces esto o cuando hiciste esto, eso me hizo sentir mal y por eso ahora mismo me he enfadado. Eso podrías decirlo perfectamente, Claro. pero no. Preferimos infligir el castigo de la incertidumbre. Tú sabrás lo que me pasa, adivínalo. Eso es una técnica de manipulación y es una técnica de manipulación muy, muy típica, ¿no? Igual que hacerse la víctima, ¿no? Hacerse la víctima. Es que al final siempre acabas decidiendo tú. Es que, yo qué sé, muchas veces oímos a padres, a madres decir, es que diciéndole al otro progenitor, no, yo no mando nada en esta casa, ¿no? Eso es hacerse la víctima, ¿vale? Si realmente quieres algo, ¿por qué no lo pides? ¿Por qué tienes que ir con esas indirectas, con esas culpabilizaciones, con esas... ¿Por qué? Porque lo que en el fondo pretendes es hacer sentir culpable a la otra persona. En el fondo lo que pretendes es que la otra persona se sienta culpable, es decir, que se ponga en una posición inferior a ti, ¿no? Y luego están los manipuladores más profesionales que ya utilizan pues, la difamación, por ejemplo, los manipuladores en los puestos de trabajo, que es parte del acoso laboral, del mobbing del que ya hemos hablado, ¿no? Utilizan mucho la difamación, es decir, empiezan a destrozar tu buena imagen, ¿no? Pero por detrás, ¿no? Empiezan a contar cosas personales tuyas a otros compañeros de trabajo, a hacer críticas, ¿no? Y acaban, pues, destrozando todos tus apoyos sociales, ¿no? Todas las personas que potencialmente podrían apoyarte se ponen en tu contra porque alguien las ha manipulado, ¿no? Eso es otro tipo de manipulación también, pero digamos que es una manipulación más avanzada, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con la manipulación? Ya tenemos a los manipuladores, pero ¿y qué pasa con los manipulados o las manipuladas? Claro. Hay unos factores de riesgo Sí. que te pueden, digamos, precipitar a ser una persona manipulable, ¿Qué digamos. factores? Por un lado está la baja autoestima. Las personas que tienen un bajo concepto de sí mismas, Sí. un concepto además negativo de sí mismas, de quiénes son, de si son buenas, ¿vale? Tienen un alto riesgo de ser manipuladas por otras personas. Por eso el tema de la autoestima está muy relacionado con la manipulación. Por el otro lado, las personas que tienen una gran necesidad de aprobación por parte de los demás, ¿vale? Que también está un poco relacionado con el tema de la autoestima, está ahí, digamos, paralelo. La necesidad de aprobación también es un factor de riesgo para ser manipulado. ¿Por qué?
porque si yo tengo necesidad de aprobación no llevo la contraria, acabo comportándome de forma pasiva delante de otras personas. Y eso es ponerle el caldo de cultivo a los manipuladores, ¿no? Y por otro lado, el miedo a la pérdida. Por ejemplo, en una pareja, el miedo a perderle o a perderla puede llevar a que seamos víctimas de una manipulación. En una pareja, en un puesto de trabajo, entre amigos, ¿vale? El miedo a que el amigo se enfade conmigo y no me hable más, ese miedo a la pérdida puede propiciar que yo sea víctima de una manipulación, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las características del manipulador y las características de los manipulados. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Y aquí viene la parte quizá más interesante, ¿no? Vale. Es decir, ¿se puede hacer algo, uno puede hacer algo para defenderse de las manipulaciones? Sí. ¿Uno puede hacer algo para dejar de manipular a los demás? También. También. En los dos casos, el paso previo es que primero se detecte que uno está siendo manipulado o que está actuando de forma como un manipulador. O sea, primero hay que detectar la situación, ¿no? Por eso hoy hemos dado algunas características para que las personas que nos están viendo pues puedan identificar en esas relaciones interpersonales con su pareja o con sus padres o con sus amigos en las que se sienten mal, pues que puede ser el caso de que estén siendo manipuladas, ¿no? Una vez está detectado... Una vez detectado, es muy importante que, hablando en el caso de la persona que es manipulada, ¿sí? Se tiene que reforzar. Es decir, subir la autoestima. hay que trabajar esa autoestima, hay que trabajar ese concepto de sí misma, la valoración que tienen de sí mismas, eso hay que trabajarlo, eso es muy importante. Quizás los dos grandes caminos, uno es trabajar la autoestima y el otro es trabajar la asertividad, trabajar técnicas asertivas, es decir, técnicas que le permitan defender sus derechos de forma adecuada ante el manipulador, ¿vale? Porque eso nos va a permitir intentar reequilibrar la situación. Es decir, estamos hablando de que había una situación de desigualdad. Vamos a reequilibrarla. Vamos a intentar que la relación sea igualitaria. Pero esto no es nada fácil, porque el manipulador tiene el sartén por el mango. Es decir, cuando hablamos de reequilibrar una situación, estamos hablando de quitarle poder al manipulador. Y el manipulador eso no lo va a permitir. No lo va a permitir. En ese momento puede no querer hablar, puede estar absolutamente cerrado a negociar cualquier tipo de cambio de conducta. Mira, yo quiero que tú te comportes de otra forma, que no utilices este tipo de palabras, que no hagas esto. El manipulador se puede negar, ¿no? Y ahí llega un momento en que si la persona no está dispuesta a cambiar, pues hay que plantearse la posibilidad de romper la relación con esa persona, ¿vale? Porque cambiar a un manipulador es muy difícil. Lo que uno sí puede aprender es a cambiar la forma de comportarse ante el manipulador, ¿no? Y esto es una de las cosas que también pues vamos a ver en los talleres, como estábamos comentando antes, ¿no? Qué interesante, qué genial. Muy bien. Parque, pues muchas gracias. Muy bien, Cari. Venga, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Chao, hasta Chao. la próxima semana.